Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procediamo in pace. Nomine Christi. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy estamos celebrando la misa de Santa Rita de Cascia. Hoy vamos a pedir especialmente a ella que libere tantas almas del purgatorio para que puedan ir cuanto antes al cielo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios nuestro, la sabiduría de la cruz y la fortaleza que otorgaste a Santa Rita, para que unidos a Cristo seamos pacientes en las tribulaciones y merezcamos participar más íntimamente en el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo: este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera, pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los hizo salir del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero a Galión todo esto lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría,
porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia que es el orgullo de Jacob, su predilecto. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor es el Dios de toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos para entrar en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes. Pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy hacemos una pausa en las catequesis sobre las virtudes para poder tratar un poco de la vida de Santa Rita, que, como ustedes saben, nace al final del siglo XIV, en 1381, en Casia, y allí, para comprender bien la vida de Santa Rita, tenemos que comprender que Casia, y en general toda la Umbria, era una tierra de amor y de odio. Y entonces en esa tierra había, así en Casia como en otros municipios de la zona e incluso de Italia, ¿no? Porque por ejemplo en Florencia, que es la Toscana, era lo mismo, la venganza estaba legislada y era legal la venganza. De tal modo que si mataban a una persona de una familia, era legal matar a la persona principal que había matado a ese miembro de la familia. Entonces, no podían matar a todos, tenía que ser el principal, ¿no? Entonces, ustedes imagínense la secuela de odio, de venganza que había en la época, y de partidos, porque además de todo eso se unía que había diferentes partidos. Y había dos grandes partidos que al inicio habían surgido por motivos ideológicos, pero que terminaron siendo motivos simplemente de peleas familiares o de peleas comunales entre las diferentes ciudades, ¿no? Que eran los güelfos y los gibelinos. Y ellos, que al inicio los gibelinos eran a favor del emperador y los güelfos a favor del papa, resultó que al final era todo política, ¿no? Entonces se peleaban y se mataban
Entonces era una secuencia, por lo tanto, y había ciudades güelfas que luchaban contra ciudades gibelinas, pero que a cierta altura le interesaba más pasarse al partido gibelino, entonces se pasaban al partido gibelino y ya no eran más güelfos. Y lo mismo ocurría con las familias, era todo un problema político, un problema y de mucho odio. Y entonces en ese ambiente nace Santa Rita. Sus padres tenían una función, que era la función que en italiano se llama de pacieri, o sea, ellos tenían la misión de hacer paz. Paz entre familias, paz entre, si había, ellos antes de llegar al juicio, entonces ellos ayudaban para que arreglar las cosas, a llegar a acuerdos. Y esa era la misión de sus padres. La familia de Santa Rita no era aristocrática, pero tenía ciertas posesiones, ¿no? Entonces ella, bueno, pues nace en ese ambiente, como decíamos antes, en 1381, y es interesante que los padres dejan a Santa Rita en su cuna, en un lugar, y llegan muchísimas abejas que le cubren el rostro. Las abejas entran en la boca, salen de la boca. En esto pasa un hombre que se había herido en la mano y ve las abejas encima de Santa Rita, entonces las empieza a espantar con la mano y a medida que espanta las abejas se cura de la mano. Entonces ya desde antes de tener uso de razón, Dios concedía milagros porque alguien hacía el bien a Santa Rita. Eso todo es providencial, pero podemos ver que Dios quiso mostrar su providencia especialmente en la vida de Santa Rita. Ella quería ser religiosa, pero bueno, en la época no valía tanto lo que los hijos querían, sino lo que los padres decidían. Y entonces los padres insisten con Santa Rita y bueno, Santa Rita por obediencia se casa con Paolo di Ferdinando Mancino, que él era un gibelino, que probablemente, esto ya claro, no se sabe, pero probablemente hubiese participado de esas racias, de esos combates, de esas venganzas, ¿no? Muy probablemente. Y también probablemente tuviese un temperamento tosco. Se ha exagerado un poco que maltratase a Santa Rita. Sin embargo, era tosco en el trato. Santa Rita lo dulcifica poco a poco. Fruto de ese matrimonio nacen dos hijos. Y Santa Rita ya desde ahí ya también se dedica a la caridad y va al Lazareto, donde estaban enfermos incurables, y ella va allí en la ciudad de Acacia, el pueblecito donde ella vivía, ¿no? En español se diría pedanía, era Rocca Porena, y allí entonces hay un lazareto y ella va allí, cuida a los enfermos, y entonces empieza a agarrar la ropa de su marido, de sus hijos, y se la lleva a los enfermos para que la usen. Y bueno, a una cierta altura, para mejorar de vida, ellos se trasladan a un molino que es propiedad de la familia del marido. Y el marido un día lo llaman y él tiene que hacer un viaje a otra ciudad, y era de noche, estaba lloviendo, y él extrañamente vuelve, porque él podría haberse quedado en esa ciudad, pero él vuelve. Es muy extraño, nunca se sabrá el por qué volvió siendo peligroso, porque era un momento de lluvia, sobre todo que él no fue por el camino enteramente acostumbrado, sino que la última parte agarró un camino no acostumbrado, y allí había una o varias personas esperándolo para matarlo. Se sospecha que probablemente lo hubiesen llamado queriendo envolverlo en alguna acción, ¿no?, de tipo venganza, él no haya querido, y entonces lo mataron. Santa Rita de Casia, por una intuición natural o milagrosa, ella percibe que algo está ocurriendo con el marido, sale, lo encuentra, y conociendo cómo era la situación, ella
agarra la camisa ensangrentada del marido y la esconde. ¿Para qué? Para que sus hijos no la vean y no quieran unirse a la venganza. Ella perdona a los asesinos, a tal punto que ella sabe quiénes son los asesinos y sin embargo no mueve ninguna acción contra ellos. Lo que le llevará al resentimiento de la familia del marido, porque estaban todos esperando para vengarse. Y más impresionante, ella no quería que sus hijos se manchasen con el pecado, no quería que sus hijos se manchasen con la sangre. Y entonces ella pide que si ellos se fuesen a manchar, ella prefería que si ellos se fuesen a manchar las manos con la sangre de la venganza, prefería que Dios se lo llevase. Y de hecho, poco tiempo después, en menos de un año, los dos fallecen. Ella, a partir de ahí, quiere realizar su sueño de juventud, entrar en el monasterio, entrar en el convento. Y hay unas agustinas, ella quiere entrar, pero no le dejan entrar. No se sabe el motivo por el cual no le dejan entrar, pero ella, probablemente porque las monjas tuviesen miedo de estar envueltas en todas las venganzas. Lo que sí, entonces ella, Santa Rita, reza, sube hasta un montículo, es una roca enorme que está a más de 800 metros de altura en relación sobre el mar, y ella sube allí a esa roca a rezar frecuentemente. Y en una de las veces que ella está rezando allí, implorando que poder entrar en el monasterio, se le aparece 3 santos: San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan Bautista, que ella los había tomado como sus patrones. En aquel momento San Nicolás de Tolentino no era santo, era beato, y se le aparecen los 3, la confortan, la consuelan, le animan y la llevan milagrosamente desde allí hasta el monasterio. Y la introducen en el monasterio. Todas las puertas estaban cerradas, no era inaccesible, muros altos, y sin embargo ella aparece allí en el monasterio cuando las monjas la ven rezando en el coro. Sorprendidas por el milagro y también por la sonrisa de Santa Catalina, la aceptan, ¿no?, en el monasterio y se queda allí de monja. ¿Cuál será su función así de monja? Pues la primera de todas, unirse a Dios. Después hará la misma función que sus padres. Ella saldrá del convento para llevar la paz a los alrededores, ¿no?, a los habitantes de Casia. Y además las obras de caridad, ¿no?, muchas obras de caridad que ella hacía. Ella en 1432 estaba delante de un crucifijo y le pedía insistentemente poder participar de la pasión de la pasión de Cristo, y insistentemente tanto le pidió que a cierta altura un rayo de luz proveniente del crucifijo le inunda, y una espina de la corona de espinas del crucifijo se destaca y se clava violentamente en la frente de Santa Rita de Casia. Eso, claro, le produce un dolor inmenso, dolor que le durará durante más de 15 años, herida que le durará durante más de 15 años, y que además no solo será el dolor, sino que se convertirá en una llaga purulenta y que incluso tendrá pequeños gusanitos allí en la llaga, y eso provocaba olores terribles, y entonces ella vive como que segregada del convento, ¿no? Ella vive segregada. De hecho, en 1930 hicieron un análisis médico y vieron que realmente había un golpe, una incrustación en el hueso del cerebro, ¿no?, del cráneo, y allí de algo punzante, ¿no? Bueno, y esa herida le dura, solo se le desaparecerá en un viaje a Roma, porque ella quería ir a Roma, en ocasión de la canonización de San Nicolás de Tolentino. Las monjas le dicen que, pero tú cómo vas a ir a Roma en esa situación, con esa llaga, es imposible.
Entonces Santa Catalina pide unos ungüentos, se lo pasa y la llaga desaparece. Va a Roma, vuelve de Roma y la llaga vuelve a aparecer. Entonces la monja le presenta los mismos ungüentos. Póntelos porque si te has curado antes, te curas ahora. Y sin embargo, se los pone y no se cura, porque era todo obra de un milagro, ¿no? Ella vive así, uniéndose a Cristo en su pasión, haciendo obras de paz, obras de caridad, y llega el momento de la muerte en 1457, poco tiempo, algunos meses antes, en enero. Ella murió en mayo, entonces en enero, ella en el fondo se pregunta, ¿será que su marido se salvó? ¿Será que sus hijos están en el cielo? Y le pide a Dios. Ella ya estaba enferma, ya estaba en su celda, sin levantarse. Entonces ella le pide a Dios un gesto de cariño, un gesto de amor, y que le haga saber si sus hijos le salvaron. Le pide una señal. En esto llega una persona de su tierra natal, Rocaporena. Ella estaba en Casia, vienen de Rocaporena, distan 6 kilómetros. Y le pregunta, ¿quieres algo? Y le dice, sí, quiero que vayas al huerto. Estábamos en enero, frío, nieve. Quiero que vayas al huerto y que me traigas, al huerto de lo que había sido su casa, y quiero que me traigas una rosa y 2 higos. Y bueno, pues esta señora va, solo por dejarla contenta, llega al huerto y encuentra una rosa y 2 higos, que se los lleva a Santa Rita, que comprende que su marido y sus hijos están en el cielo. Cuando ella fallece, milagrosamente las campanas empiezan a tocar a fiestas sin que nadie estuviese tocándolas. La vida de Santa Rita ella ha sido hija, madre, esposa, monja. Ha hecho todos los estados de vida que podía hacer una mujer, los ha hecho. Y lo ha hecho siempre con firmeza, con fuerza, no rindiéndose ante las dificultades, ¿no? Entonces vamos a pedirle a Santa Rita que nos haga, por una parte, que nos haga estar unidos a la pasión de Cristo como ella lo estuvo, que nos dé la fuerza que ella tuvo y que interceda por nosotros en el cielo para que un día nos podamos encontrar todos allí arriba en el paraíso. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de Santa Rita una nueva criatura según tu imagen, despojándola de su antigua condición, concédenos que, renovados también nosotros, podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo Jesús, en ti la patria espera, gloria buscando con intenso ardor, guíala tú, bendice su bandera, danos su paz, magnífico esplendor,
clamor. Oremos. Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que a ejemplo de Santa Rita nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús, la buena obra que has comenzado en nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, Legale, alleluia, qui quem egoisti portare, alleluia,
nos